Shalom Javerín, Shalom Ajim, bienvenidos a la segunda parte de la lectura del Sagrado Zohar conforme a la Parashá Bayera. Y él dijo, ciertamente volveré a ti. Aquí Misajín el Boreolán le informa a Abraham Avino que su esposa Sara, aunque estéril, podrá dar a luz. El Zohar Misajín explica que solo el Creador mismo posee la clave del parto. Si bien el hombre tiene el poder de obrar muchos milagros en la naturaleza, al cambiar su propia naturaleza, solo el Creador puede otorgar el don del parto. Aquí, Misajín, las palabras que transmiten esta verdad nos permiten recibir y compartir la energía del parto con todos aquellos que la necesitan. Cuando dice, y él dijo, ciertamente regresaré a ti en este tiempo, en Bereshit 18:10. Aquí Misajín Rabí Isaac pregunta, ¿por qué está escrito, ciertamente regresaré? Que debería de haber dicho, ciertamente regresará, ya que la clave para embarazar a mujeres estériles está en manos del Kadosh Baruj Hu y no en manos de ningún otro mensajero. Como hemos aprendido, Misajín, hay tres llaves que no fueron entregadas a ningún mensajero. Las llaves de la vida, las llaves de la resurrección de los muertos y de las lluvias. Si no fueron entregadas a ningún mensajero, ¿por qué está escrito? Ciertamente regresaré. Aquí, Misajín, lo que significa que el ángel regresará en este momento y la visitará. Bueno, es evidente, Misajín, que el Kadosh Baruj Hu, que estaba junto a ellos, dijo esta frase. Por eso está escrito, ciertamente regresaré a ti. Pero venga y mire, si le está gustando este material, por favor, apóyenos con una suscripción, dele me gusta y active la campanita y sobre todo que comparta este material con sus seres queridos. Misajín, donde quiera que esté escrito simplemente y él dijo o y él llamó, sin mencionar quién dijo o llamó, se refiere al ángel del pacto, es decir, Misajín, la Shejinah y a ningún otro. Y él dijo, aparece en el verso y dijo, si escucháis atentamente la voz, Shemot 15:26. Pero el verso no menciona quién lo dijo. También está escrito en el verso, y llamó a Moshe. Vayikra 1:1. Pero de nuevo, Misajín no dice quién llamó. De nuevo está escrito. Y a Moshe le dijo, Shemot 24:1. Pero no dice quién. En todos estos lugares, Misajín se refiere al ángel del pacto, es decir, la Shejinah. Y todo se ha dicho en referencia al Kadosh, bendito sea, porque la Shejinah es el Kadosh, bendito sea. Por eso está escrito, Misajín. Y él dijo, ciertamente volveré a ti. Y aquí, Misajín, Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Así pues, solo el Kadosh, bendito sea, quien tiene en sus manos la llave para embarazar a las mujeres estériles, puede decir, ciertamente volveré. Así que nadie puede hacer que una mujer estéril dé hijos, porque solamente la llave la tiene el Boré Olam. Otro tema dice, y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Misajín, cuando no buscamos el crecimiento espiritual para acercarnos al Creador, nuestro verdadero Padre, nos comportamos como hijos irrespetuosos e indiferentes.
Por lo tanto, Misajín, reconocer al Boreolán como nuestro verdadero Abba debería ser la motivación para el crecimiento y la transformación espiritual. Misajín, un niño no puede crecer ni desarrollarse plenamente sin la ternura, el cuidado y la crianza que le brinda un padre amoroso. Misajín, cuando vivimos sin apreciar ni comprender al Boreolán, no podemos crecer ni desarrollarnos espiritualmente. Las influencias de este pasaje, Misajín, despiertan la conciencia del Creador, nuestra verdadera fuente y origen, junto con todas las demás cualidades valiosas que se encuentran en los niños que buscan seguridad y consuelo en sus padres. Y cuando dice, y he aquí, Sara, tu esposa, tendrá un hijo, en Bereshit 18:10, surge la pregunta, Misajín, ¿por qué el verso no dice, y he aquí que tendrás un hijo? Bueno, para no asumir que nacerá de Agar como antes, Rabbi Shimon abrió la discusión diciendo, el hijo honra a su padre y el siervo a su amo. Malaquías 1:6. Misajín, las palabras el hijo honra a su padre se refieren a Isaac honrando a Abraham Avinu. Cuando lo honró Misajín, cuando lo honró. Isaac tenía 37 años cuando Abraham lo ató en el altar y lo ofreció como sacrificio. Para todos aquellos que piensan que era un niño, no es así. Él tenía 37 años de edad. Abraham era tan viejo que no habría podido contrarrestar un ataque de Isaac, ni siquiera una patada. Pero Isaac honró a su padre, quien lo ató como a un cordero y no ofreció resistencia para cumplir su voluntad. Un ejemplo de un sirviente que honra a su amo es Eliezer, que honró a Abraham Avino, a quien Abraham envió a Harán. Allí Eliezer honró a Abraham cumpliendo sus deseos, como está escrito. Y Hashem ha bendecido grandemente a mi amo. Bereshit 24:35. Así como y dijo, soy siervo de Abraham, hizo todo esto para mostrar respecto a Abraham Avino. Misajín, Eliezer era un hombre que llevaba plata, oro, piedras preciosas y camellos. Era apuesto y de apariencia imponente. Sin embargo, Misajín no se declaró amigo querido ni pariente de Abraham. En cambio dijo, soy siervo de Abraham, para elevar la estima de Abraham vino y que lo respetaran. Por lo tanto, Misajín, el verso dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su amo. Pero ustedes, Israel, hijos míos, se avergüenzan de decir que soy su padre o que ustedes son mis siervos. Entonces, si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Malaquías 1. Así está escrito. Y he aquí un hijo. Este es definitivamente el hijo que, a diferencia de Ismael, honra debidamente a su padre. Y he aquí, Sara, tu esposa, tendrá un hijo, pues murió por su culpa al enterarse de que lo ataban al altar. Y a causa de él sufrió angustia hasta que lo dio a luz.
Y he aquí Sara tendrá un hijo. Significa que fue exaltada por él cuando el Kadosh, el bendito sea, juzgó al mundo. Porque en ese momento, en Rosh Hashanah, cuando nació Isaac, y este otro secreto, en Rosh Hashanah, cuando nació Isaac, Hashem visitó a Sara. Claramente Misajín se acordó de Sara por amor a Isaac. Por eso Sara tendrá un hijo. Otra explicación, Misajín, de y he aquí Sara, tu esposa, tendrá un hijo, es que dado que la mujer recibe al hijo del hombre, la hembra lo tiene. Por lo tanto, el verso dice, y he aquí Sara tendrá un hijo. Y Sara lo escuchó a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Bereshit 18:10. Y él pregunta, ¿qué significan las palabras que estaba detrás de él? ¿No debería haber escrito y ella estaba detrás de él? Como si, si dijera que estaba detrás del ángel informador. Bueno, hay un secreto aquí, Misajín, y Sara lo escuchó, se refiere a las palabras puerta de la tienda, que corresponden al grado inferior, es decir, la puerta de la emunaj, es decir, la Shejinah, Misajín, que estaba detrás de él. Significa que el grado superior, quien es el Kadosh, bendito sea, confirmó la declaración desde que Sara vino al mundo. No escuchó nada del Kadosh, bendito sea, salvo en ese momento. Otra explicación, Misajín, es que Sara se sentó a la puerta de la tienda para escuchar sus palabras y escuchó la buena noticia que recibió de Abraham Avino. Por eso está escrito, y Sara lo escuchó a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Significa, Misajín, que Abraham se sentó detrás de la Shejina. Abraham y Sarah eran ancianos de edad avanzada, literalmente llegando con días. Bereshit 18:11, y él pregunta, ¿qué significa llegando con días? Bueno, pues esto significa, Misajín, que están llegando al final de sus días. Abraham tenía 100 años y Sara 90. Alcanzaron su plenitud de días. Como corresponde llegando con días, puede leerse como porque el día ha llegado. Lo que puede significar, Misakin, que el día ha terminado. Aquí también, llegando con los días, significa que sus días se completaron. Y la costumbre de las mujeres cesó con Sarah. En ese momento, Misakin de repente se vio experimentando placer de nuevo al revivir la costumbre de las mujeres en su interior. Así Misajín dijo, mi señor también es viejo, queriendo decir que Abraham era demasiado viejo para tener hijos. Sin embargo, Misajín no dijo que ella misma fuera demasiado vieja. Tu marido es conocido en las puertas. Tu marido es conocido en las puertas. Aquí Misajín, el rabino Yehudá, revela un poderoso secreto. La luz del Creador se manifiesta en porción directa al grado de certeza de una persona en la realidad del Creador. Misajín, si dudamos de la existencia del Creador, no hay fuerza divina en nuestra vida personal. Es nuestra conciencia la que crea o la que crea nuestra esencia. Por esta razón, Misajín, solo nuestra convicción y certeza absolutas harán surgir la existencia e influencia del Creador
en nuestras vidas, otorgándonos un papel activo en el proceso de la creación. Todos nacemos en este mundo con diversos grados de duda sobre la existencia del Creador, Misajín. Además, la esencia del trabajo espiritual y la noción del libre albedrío implican eliminar estas capas de incertidumbre a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, la duda, Misajín, es un enemigo formidable que requiere a cambio una gran dosis de certeza y convicción. La certeza en la existencia del Creador surge de este pasaje, combinada con el reconocimiento del poder de nuestra conciencia para influir y moldear nuestra realidad. Rabí Yehudá dijo: tu esposo es conocido en las puertas, cuando se sienta entre los ancianos de la tierra. Mishle 31:23. Venga y mire. Aquí Misajín el Kadosh, el bendito sea, fue el saltado en su cabot porque está oculto y es sumamente elevado. Desde la creación del mundo, nadie ha podido comprender toda su sabiduría. Por lo tanto, Misajín, nadie es capaz de comprenderla. Él está oculto y exaltado por encima del alcance de todos los seres inferiores y superiores. Está tan por encima que todos proclaman: bendita sea la cabot de Hashem desde su lugar. Esto está en Yehezkel 3:12. Misajín, la gente en la tierra dice que la Shejinah está en lo alto, como está escrito: su cabot está sobre los cielos. Tejilín 113, verso 4. Pero los seres superiores dicen que la Shejinah está abajo, como está escrito: su cabot está sobre toda la tierra. Tejilín 57, verso 12. Misajín, de modo que todos los seres superiores y humanos declaran: bendita sea la cabot de Hashem desde su lugar, porque Él es inconocible y nadie puede comprenderlo. Entonces, ¿cómo se explica el verso? Tu esposo es conocido en las puertas. Misajín, ciertamente su esposo es conocido en las puertas, se refiere al Kadosh, bendito sea, quien es conocido y concebido según lo que cada uno asume en su mente y es capaz de comprender con el ruaj de sabiduría. Así, Misajín puede comprender según lo que puede asumir. Por lo tanto, está escrito: tu esposo es conocido en las puertas, que en hebreo es Shearín, lo cual se refiere a esas suposiciones, Shiurín, que cada uno forma según su propia mente, aunque el conocimiento completo de él está más allá del alcance de cualquiera. Rabí Shimon pregunta, Misajín: tu esposo es conocido en las puertas. ¿Qué son las puertas? Son las mismas que se mencionan en alza vuestras cabezas, puertas, y alzadlas, puertas eternas. Tehilim 24, verso 9. Es a través de estas puertas, Misajín, que son los grados supremos, que el Kadosh, el bendito sea, es conocido. Porque si no fuera por estas puertas, nadie habría podido comunicarse con él. Pero venga y mire, Misajín, ni siquiera el alma del hombre puede ser comprendida directamente. Para que se dé una idea, solo se capta a través de los miembros del cuerpo. Cada uno que representan los grados que les permiten, los cuales revelan las acciones del alma. Por eso el alma es concebible y a la vez inconcebible.
es concebida por los miembros del cuerpo, pero no es concebible en su propia esencia. De esta manera, Misajín, el Kadosh Baruj Hu es concebible e inconcebible. Él es el alma para el alma y el espíritu para el espíritu, oculto y oculto a todos. Pero a quien merece esas puertas, es decir, los grados supremos que son las aberturas del alma, el Kadosh bendito sea, se le da a conocer. Así pues, Misajín, es concebible por los grados supremos, que son obras, pero es inconcebible desde el aspecto de su propia esencia. Pero venga y mire, hay puerta tras puerta, grado tras grado, por donde se manifiesta la cabot del Kadosh bendito sea. Esto se refiere a la puerta de la tienda, que es la puerta de la justicia, que es Malhut. Por eso está escrito, Misajín, ábreme las puertas de la justicia. Tejilín 118, verso 19. Y esta es la primera puerta por la que se entra. Desde esta puerta se pueden ver todas las demás puertas supremas. Por lo tanto, Misajín, quien entra por esta puerta, también conoce las demás puertas porque todas descansan en ella. Pero ahora esta puerta inferior, llamada la puerta de la tienda y la puerta de la justicia, es desconocida, porque los hijos de Israel están en el exilio. Como resultado, Misajín, todas las puertas han desaparecido de ella. Por lo tanto, Misajín, son incapaces de conocimiento y concepción. Pero cuando Israel regresa del exilio, todos los grados superiores estarán destinados a morar en esta puerta de la justicia, como corresponde. Entonces, Misajín, la gente conocerá la sabiduría suprema, de la que antes no sabía nada, como está escrito, y reposará sobre él el espíritu de Hashem, espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Hashem. Isaías 11:2. En el futuro, Misajín, todos ellos reposarán sobre esta puerta inferior que es la puerta de la tienda, es decir, Malhut, y todos reposarán sobre el Melech HaMashiach para juzgar al mundo, como está escrito, pero con justicia juzgará a los pobres. Otro tema, y él dijo, ciertamente volveré a ti. Misajín, el Zohar explica el aspecto de la columna derecha de Abraham Avinu y el aspecto de la columna izquierda de Isaac en el esquema metafísico. Tanto la columna derecha como la izquierda de energía son elementos fundamentales de la creación, similares al protón y al electrón. Esta verdad espiritual se transmite a través de la historia bíblica donde Abraham vino nombra a su hijo Isaac, a diferencia de la tradición de que la madre le dé el nombre. Isaac en la historia es una metáfora que indica la importancia de la columna derecha y la columna izquierda, el deseo de compartir y el deseo de recibir, respectivamente, Isaac. El comportamiento de la humanidad siempre encarna una combinación particular de las columnas de energía derecha y izquierda. Imagina el deseo de nuestro ego de recibir frente al deseo de nuestra alma de compartir. Desarrollamos conciencia de la importancia de las acciones que realizamos a través de las vías de las columnas derecha y izquierda.
Misajín, esto nos permite buscar continuamente el equilibrio mediante el proceso de transformar nuestro deseo de recibir solo para nosotros mismos y en acciones de recibir para compartir con los demás. Por lo tanto, fue este grado, es decir, la puerta de la tienda, que es Malhut, lo que informó a Abraham del nacimiento de Isaac. Como hemos explicado con las palabras, y él dijo, sin duda volveré a ti en este tiempo, aunque dice, y él dijo, no dice quién lo dijo. Así que esta es la puerta de la tienda, porque y él dijo, se refiere a la Shejina, y Sara escuchó este grado que es la puerta de la tienda, del cual no había oído nada antes mientras hablaba con Abraham, como está escrito. Y Sara escuchó las palabras de la puerta de la tienda, que declaraban sin duda, volveré a ti en este tiempo. Y he aquí, Sara tu esposa tendrá un hijo. Pero venga y mire, la Jabá del Kadosh, bendito sea, pues Abraham es tan grande que Isaac no nació hasta después de su Brit Milá. Y solo después de su Brit Milá se le informó de Isaac, porque solo entonces la descendencia era Kadosh. Antes de su Brit Milá la descendencia no era Kadosh. Y entonces se convirtió en lo que está escrito, donde está su descendencia según su especie, Bereshí 1:12. Lo cual se refiere, Misajín, a una especie tan Kadosh como Abraham vino. Pero venga y mire, antes de que Abraham fuera circuncidado, su descendencia no era Kadosh, pues atravesaba el prepucio y se adhería al prepucio inferior. Pero después de ser circuncidado, su descendencia brotó en santidad, adhiriéndose a la santidad de lo alto, y engendró en lo alto. Así, Misajín, Abraham vino, se aferró a su grado, que es Gesed, propiamente. Venga y miren que cuando Abraham vino, engendró a Isaac, nació Kadosh, como corresponde. Así, estas aguas que aluden a Abraham, que es Gesed, concibieron y dieron a luz oscuridad. En otras palabras, Isaac, que es el secreto de la columna izquierda, era oscuridad. Antes de ser vestido con el Hasidín de Abraham, después de ser proveniente de Abraham, fue vestido por su Hasadín y se convirtió en Or, en luz. Un día Rabí Eleazar le pregunta a su padre Rabí Shimon, ¿por qué el Kadosh, el bendito sea, le puso Isaac antes de nacer, como está escrito? Y le pondrás por nombre Isaac, en Bereshit 17:19. Y no deberíamos decir que fue porque dijo, Elohim me ha hecho reír, de Job, en Bereshit 21:6. Porque incluso antes de venir al mundo, el Kadosh, el bendito sea, le llamó Isaac, antes de que se le diera la razón. Bueno, él responde, pero hemos aprendido que el fuego, que es el aspecto izquierdo, y Geburah, recibió agua, que es el aspecto derecho, y Gesed. Como el agua provino del aspecto de Geburah, esto significa que la izquierda y la derecha se combinaron y se incluyeron mutuamente. Así, el aspecto izquierdo se convirtió en el aspecto del vino que alegra a Elohim y al hombre. Y se requiere que los levitas, que son extraídos de la columna izquierda,
traigan felicidad a ese lado, es decir, al lado izquierdo, con instrumentos musicales y canciones de alabanzas que correspondan a ese lado. Esto significa, Misajín, que los instrumentos musicales y las canciones de alabanza también son extraídos del lado izquierdo. Y es por eso que Yisaj significa risa y disfrute. Él provino de ese lado, el lado izquierdo, y se aferró a él. Pero venga y contemple. Yisaj mismo es placer y risa porque cambió el agua por el fuego y el fuego por el agua. Así la izquierda y la derecha están incluidas la una en la otra, porque Yisaj es el aspecto de la izquierda, que es el fuego que se incluyó en el agua, que es Gesed, y el aspecto derecho. Esto hace que todo el deleite y la felicidad se desprendan del lado izquierdo. Por eso el Kadosh, el bendito sea, lo llamó Yisaj. Literalmente, él reirá, incluso antes de venir al mundo, y se lo anunció a Abraham Avino. Pero venga y mire, el Kadosh, el bendito sea, permitió que todos los niños, excepto Yisaj, recibieran nombre de sus padres. Incluso las mujeres les pusieron nombre a sus hijos. Pero aquí el Kadosh bendito sea no permitió que la madre de Isaac le pusiera nombre, solo a Abraham, como está escrito, y llamará su nombre Isaac. Bereshit 17:19. Tú y nadie más para intercambiar el agua con el fuego y el fuego con el agua. Lo cual, Misajín, se refiere a la inclusión de la izquierda con la derecha y la derecha con la izquierda, para que Isaac quede incluido en su lado, el lado derecho. Y los hombres se levantaron de allí. Y los hombres se levantaron de allí. Aquí, Misajín, antes de cualquier suceso negativo le ocurra a una persona, el Boreolán siempre nos envía un regalo. Este regalo, Misajín, es una oportunidad para realizar una acción positiva que nos protege de cualquier juicio decretado en nuestra contra. Este principio, Misajín, se esconde en la historia bíblica de Abraham Avino. Los tres malajín fueron enviados a Abraham por el Boreolán. Cuando Abraham los invita a su casa, es un acto de verdadera bondad. Considere la situación de Abraham. Tenía 100 años. Era el tercer día después de su Brit Milá, que es el día más doloroso. Y el clima era insoportablemente caluroso. Sin embargo, Misajín, Abraham Avino dejó de lado su propio interés y recibió a los tres extraños ángeles en su casa, donde los bañó y los alimentó. Esta acción positiva salvó la vida de Lot, el sobrino de Abraham Avino, cuando las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Misajín, es propio de la naturaleza humana dejarse llevar por el instinto primario de supervivencia. Sin embargo, Misajín, también es singularmente humano dejar de lado las propias necesidades en consideración a los demás. Aunque sea un deber mucho más difícil de cumplir, tenemos la fuerza para superar nuestra tendencia natural en sí mismarnos en nuestros propios problemas. Creamos la conciencia y la percepción necesarias para reconocer las oportunidades de compartir a su vez.
Nuestras acciones positivas de compartir nos darán la capacidad de superar o sortear las situaciones difíciles de la vida, mis amigos. Cuando dice, después de que Abraham se le informó sobre Isaac, está escrito, y los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sedom, a Sodoma. Bereshit 18:16. Aquí Misajín Rabí Eleazar dijo, vengan y miren, el Kadosh, el bendito sea, muestra bondad a todos los seres, pero especialmente a quien sigue su camino, e incluso cuando decide juzgar al mundo. Dispone que quien lo ama realice un acto meritorio antes de que el mundo sea castigado. Esto corresponde a lo que hemos aprendido, Misajín. Cuando el Kadosh, el bendito sea, ama a alguien, le envía un regalo. ¿Y qué es este regalo? Bueno, es un hombre pobre por quien puede realizar una acción meritoria. Ahora que es meritorio y merecedor, el Kadosh, el bendito sea, le extiende un cordón de gracia desde el lado derecho. Lo enrolla alrededor de su cabeza y lo marca, para que cuando el juicio caiga sobre el mundo, el ángel de la destrucción lo note y no le haga daño, porque alza la vista y nota esa marca, lo evita. Por eso el Kadosh, bendito sea, dispuso de antemano a hacerlo meritorio. Pero venga y mire. Cuando el Kadosh, el bendito sea, planeó ejecutar el juicio sobre Sodoma, preparó un acto meritorio para Abraham enviándole un presente, que se refiere a los tres malachim. Gracias a ellos se hizo merecedor. Así salvó a Lot, el hijo de su hermano, de la destrucción. Por eso está escrito, y Elohim se acordó de Abraham y sacó a Lot del medio de la destrucción. Bereshit 19:29. Y no, y Elohim se acordó de Lot, el hijo de su hermano, de la destrucción. Por eso está escrito, Elohim se acordó de Abraham y sacó a Lot del medio de la destrucción. Bereshit 19:29. Y no, Elohim se acordó de Lot. Como resultado, misajín, del acto meritorio de Abraham, este fue salvado. Y se acordó, significa que recordó el acto meritorio previo que realizó con los tres malachim. De la misma manera, misajín, cuando el juicio severo se cierne sobre el mundo, Kadosh Baruj Hu recuerda las obras de caridad realizadas por los hombres. Cada vez que una persona realiza una acción meritoria, se menciona arriba. Por tanto, misajín, incluso cuando el juicio severo cae sobre el mundo, cuando cae sobre el mundo, el Kadosh Baruj Hu recuerda el bien que una persona ha hecho y que merecido a través de otras personas, como está escrito, pero la caridad, rectitud, libra de la muerte. Mishle 11:4. Según esto, misajín, el Kadosh Baruj Hu dispuso de antemano esa oportunidad para que Abraham vino realizara una acción meritoria para que por su mérito Lot se salvara. Pero venga y mire. Y los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Se levantaron de la comida que Abraham les preparó, realizando así un acto meritorio. Y aunque eran malajín, que no necesitaban comer, Abraham obtuvo mérito gracias a ellos. Y a propósito no dejaron nada de comida de la comida, para que Abraham obtuviera mérito mediante el acto, como está escrito, y comieron, pues por su fuego la comida fue consumida. Pero podrás decir, pero había tres ángeles, uno de fuego, otro de agua y otro de aire.
puesto que Gabriel está hecho de fuego, Miguel de agua y Rafael de aire. Solo Gabriel pudo haber consumido la comida con su fuego. Miguel y Rafael no pudieron hacerlo, pues no están hechos de fuego. Y él responde, cada uno de ellos incluye a los demás en sí mismo. Así que cada uno de ellos estaba hecho de fuego, agua y aire. Por eso está escrito sobre todos ellos. Y comieron el fuego, en cada uno de ellos consumió la comida. De igual manera, y vieron a Elohim y comieron y bebieron. Shemot 24:11. Lo que significa, Misakin, que se alimentaron del esplendor de la Shejinah, lo cual se considera comer. Por lo tanto, Misajín, en este pasaje también y comieron y significa que se alimentaron mediante la comida del lado al que Abraham estaba apegado, es decir, el lado derecho que es Hasadín. Y por eso, Misajín, no dejaron nada de lo que Abraham vino les ofreció, para poder absorber la mayor cantidad posible de Hasadín. Siguiendo el mismo principio, uno debe beber de la copa de la bendición para que al beberla amerite la bendición de Elohim. Por lo tanto, Misajín, los Malajín también comieron de lo que Abraham les había preparado para nutrirse de su lado, es decir, de la luz de Hasadín, ya que el sustento de todos los ángeles de Elohim provienen de ese lado. El verso y miró hacia. Esto alude al despertar de la cualidad de la misericordia para salvar a Lot. Esto lo aprendemos, Misajín, comparando versos. Aquí está escrito y miró hacia. Y en otro lugar está escrito y mira desde tu Kadosh morada. Devarim 26:15. Dado que la mirada allí alude a la misericordia, también lo hace aquí. Y Abraham fue con ellos para guiarlos en el camino. Bereshit 18:16. Es decir, Misajín los escoltó. Rabí Yesad dijo que Abraham sabía que eran malajín. ¿Por qué tuvo que escoltarlos? Bueno, Rabí Eleazar respondió, aunque sabía que eran malajín, hizo por ellos lo que solía hacer por las personas. Así pues, los escoltó porque es propio de uno escoltar a sus invitados, pues todos y todo depende de ello. En otras palabras, Misajín, el precepto de invitar a los huéspedes depende de acompañarlos, que es el acto final, y no se considera un precepto hasta que la persona lo concluye. Mientras los escoltaba, el Kadosh, el bendito sea, se le apareció, como está escrito. Y Hashem dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? La frase, y Hashem se le aplica a él y a su corte celestial, que es la Nutba, pues el Kadosh Baruj Hu los acompañaba. Mira, cuando una persona acompaña a su amigo, atrae a la Shejinah para que se una a él y camina con él para protegerlo. Esta es la razón por la que una persona debe de acompañar a su invitado. Lo une a la Shejinah y trae la Shejinah para que se una a él. ¿Me esconderé de Abraham? ¿Me esconderé de Abraham? Isajín el Boreola nunca permite que sus juicios intensos caigan sobre la creación sin advertir primero a las almas justas que habitan entre la humanidad. Esta advertencia, Misajín, ofrece a los Sadiquín la oportunidad de tomar las medidas necesarias para contrarrestar los juicios decretados. Estas almas justas advierten a otros y crean oportunidades para que las personas cambien su comportamiento o para que hagan tashuhei,
arrepentimiento. Misajín, según la sabiduría de la Kabbalah, las acciones positivas de compartir no se basan en conceptos vagos de moral, ética o códigos de lo correcto y lo incorrecto. Más bien, Misajín, existe un dividendo directo para quien realiza buenas obras. Nuestras acciones caritativas y comportamientos positivos sirven a nuestros propios intereses espirituales, especialmente, Misajín, en tiempos de gran juicio. Recibimos la capacidad de reconocer oportunidades para compartir y cambiar espiritualmente cuando nos preocupamos por nuestras propias dificultades. El aprecio por las personas justas que viven entre nosotros se despierta a nuestra alma, brindándonos mayor protección contra cualquier evento negativo que pueda acechar en el horizonte. Por lo tanto, Misajín, debido a esto, es decir, porque acompañaba a sus invitados, era plenamente meritorio. Y Hashem dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que hago? Aquí Misajín Rabiji ya abrió la discusión o el discurso con el verso, cuando dice, pues Hashem Elohim no hará nada hasta que revele su secreto a sus siervos, los profetas, como está en Amos 3:7. Benditos sean los adiquín del mundo, porque el Kadosh, el bendito sea, los eligió, y todo lo que ha hecho en los cielos y hará en el mundo lo realiza a través de personas justas y nunca les oculta nada. Porque el Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, quiere que los justos se unan a él. Esto es para que puedan advertir a la gente y aconsejarles que se arrepientan de sus iniquidades para que no sean castigados por el castigo celestial. Y para que no tengan excusa para quejarse ante él, diciendo que no les advirtió y que no lo sabían. Por lo tanto, Misajín, el Kadosh, el bendito sea, les revela el secreto de que está a punto de castigarlos. No quiere que puedan alegar que los está castigando sin juicio. Rabí Eleazar dijo, ay de los malvados que no buscan saber y no saben cómo abstenerse del pecado. Por lo tanto, el Kadosh bendito sea, cuyas obras son justas y cuyas acciones son correctas, nunca actúa antes de revelar sus planes a los justos, para que otros no tengan excusa para quejarse de él. De igual manera, Misajín, las personas deben actuar de tal manera que eviten que otros profieran acusaciones en su contra. Por lo tanto, está escrito, y seréis Kadoshin ante Hashem, ante Israel. De Mibar 32:22. Misajín, y los justos deben actuar en consecuencia para evitar que otros se quejen del Kadosh Baruj, el santo bendito sea él, y advertirles que si pecan y no se cuidan, el atributo del juicio del Kadosh Baruj, el santo bendito sea él, podría tener motivos para acusarlos. ¿Y cómo pueden escapar de este atributo del juicio? Pues haciendo tashuhei, arrepintiéndose y realizando buenas obras. Pero venga y mire, y Hashem dijo, ¿acaso me esconderé de Abraham? Rabí Judá dijo, el Kadosh, el bendito sea, le ha dado toda la tierra a Abraham vino como herencia eterna, como está escrito, porque toda la tierra que ves te la doy a ti. Bereshit 13:15. Así como alza tus ojos y mira,
Más tarde, cuando el Kadosh Baruj Hu quiso desarraigar y destruir estos lugares, es decir, Sodoma y Gomorra, dijo: Ya le he dado la tierra a Abraham, y él es el padre de todos ellos, como está escrito, porque te he hecho padre de multitud de naciones. Bereshit 17:5. Así que no me corresponde castigar a los hijos sin informar a su padre, a quien he llamado Abraham mi amigo. Isaías 41:8. Por lo tanto, debo de informarle. Así, y Hashem dijo: ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Rabbi Abba dijo: Contemplar la humildad de Abraham, a pesar de que el Kadosh, el bendito sea, dijo: porque el clamor de Sodoma y Gomorra es grande. Bereshit 18:20. Aunque se demoró al informar a Abraham que quería castigar a Sodoma, no oró ante él para salvar a Lot del castigo. ¿Por qué? Bueno, para no pedir una recompensa por sus acciones. Por eso, aunque no lo pidió, el Kadosh, el bendito sea, mandó llamar a Lot y lo salvó por amor a Abraham, como está escrito. Y Elohim se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción. Bereshit 19:29. ¿Qué significa donde Lot moraba? ¿Por qué se les dio su nombre? Ya se ha explicado, porque todos eran malvados y no había nadie bueno entre ellos excepto Lot. De esto aprendemos, Misajín, que donde quiera que se alojen los malvados, ese lugar está condenado a la destrucción. El verso donde Lot moraba, aprendemos que para todas las demás personas que moraban allí, no se consideraba un lugar de morada, sino un lugar de destrucción y desolación, inapropiado para habitación. Y esto se debía a que eran personas malvadas. Sobre el verso y las ciudades donde habitó Lot, pregunta: ¿podría ser que Lot viviera en todas ellas? Y responde: gracias a su presencia en esas ciudades, no fueron destruidas y la gente pudo vivir allí. Por eso se les da su nombre. Pero si dices que esto fue por mérito de Lot, te equivocas. Fue por mérito de Abraham. Rabbi Shimon dijo: vengan y observen. El servicio que una persona presta a los sadiquín la protege en este mundo. Además, incluso si es una persona pecadora, aprenderá del comportamiento de los justos y lo imitará. Pero venga y mire. Mientras Lot acompañaba a Abraham Avinu, no aprendió todos sus caminos, pero sí aprendió a ser bondadoso con los demás. Así, mientras Lot vivió allí, la gente se asentó en las ciudades que continuaron existiendo. Por tanto, está escrito: en las que vivió Lot. Rabbi Shimon dijo: mira cómo la Shejinah permaneció con Abraham mientras el Kadosh, el bendito sea, estuvo con él. Aquí Misajín Rabbi Eleazar le respondió: pero fue la Shejinah misma quien le habló, y no solo el Kadosh, el bendito sea. Porque el Kadosh, el bendito sea, se reveló a Abraham a través de este grado, como está escrito. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob con el nombre del Shaddai, Shemot 6:3, que es la Shejina. Si es así, ¿qué sentido tiene mencionar que la Shejina no abandonó a Abraham mientras el Kadosh, bendito sea, estuvo con él? Bueno, Rabbi Shimon dijo: ciertamente es así, y tienes toda la razón. Pero ven y mira, está escrito. Y Hashem dijo:
literalmente, y dijo a Hashem, porque el clamor de Sedom y Gomorra es grande. Al principio está escrito, y Hashem dijo, Bereshit 18:17, lo cual se aplica a él y a su corte celestial, es decir, la Shejina. Y más adelante está escrito, y dijo Hashem, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra es grande, lo cual no se refiere solo a Shen, sino a la Yud Hei Ba Hei, de grado superior, que se le apareció sobre el grado inferior, que es la Shejina. En el Midrash Hane Elan, interpretación homilética sobre lo oscuro, y Hashem dijo, ¿me esconderé de Abraham? ¿Qué está escrito antes? Y los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma para castigar a los malvados. ¿Y qué está escrito después? ¿Me esconderé de Abraham? Rabbi Chisda dijo, el Kadosh bendito sea, no ejecuta juicio sobre los malvados hasta haber consultado las almas de los justos. Es como está escrito, por el soplo, también alma de Elohai perecerán. Job 4:9. Y me esconderé de Abraham. El Kadosh bendito sea dijo, ¿cómo puedo castigar a los malvados sin consultar las almas de los justos, diciéndoles que los malvados han pecado ante mí y que estoy a punto de castigarlos? Bueno, es como está escrito, y Hashem dijo, porque el clamor de Sodoma y Gomorra es grande, y porque su pecado es muy grave. Aquí Misajín Rabí Abajú dijo, el alma permanece inmóvil y teme acercarse y decirle algo hasta que Metatrón le diga que la presentará. Entonces podrá decir lo que quiera. Así está escrito. Y Abraham se acercó y dijo, ¿destruirás también al justo con el malvado? Bereshit 18:23. Lejos de ti obrar de esta manera. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Por lo tanto, el alma comienza diciendo, ¿a dónde el universo? Puede que haya aprendido las 50 porciones de la Torá. Y aunque no las aprendieron solo por su propio bien, aún tienen derecho a una recompensa en el mundo venidero y no deberían ser enviados al Geinón. Después de esto está escrito, y Hashem dijo, si encuentro en Sodoma 50 hombres justos dentro de la ciudad, comentó, pero hay más de 50 porciones en la Torá, son 53. Pero como dijo Rabí Abajú, cada uno de los 5 libros de la Torá incluye las 10 palabras que constituyen el secreto de los 10 mandamientos divinos, o sea, dichos, por los cuales se creó el mundo. Multiplícalo por los 5 libros y tendrás 50. El alma continúa diciendo, amo del universo, aunque el pueblo no haya estudiado la Torá, puede que ya haya sido castigado por sus pecados en el tribunal y haya sido perdonado. Como está escrito, 40 azotes le dará y no más. Devarim 25:3. Y se ha sentido avergonzados ante ellos, esto es suficiente para que sean perdonados y no sean enviados al Geinón. El siguiente verso dice, no lo haré por los 40. Bereshit 18:29. El verso continúa. Quizás se encuentren allí 30. Quizás haya personas justas entre ellas que hayan alcanzado los 30 atributos indicados en el verso. Y aconteció en el año 30, Yehezkel 1:1, y que estén incluidas en los 32 senderos formados por las 22 letras hebreas y las 10 sefirot. Estas últimas a veces se cuentan como 8.
Dice además, quizás se encuentren 20 allí. Bereshit 18:31. Quizás críen hijos para estudiar la Torah, recibiendo así su recompensa de las 10 palabras 2 veces al día. Esto según Rabí Yisá, quien dijo, quien educa a su hijo en la Torá y lo lleva a casa de su rabí, que es su maestro, por la mañana y por la tarde, es descrito por las palabras de la Torá como si hubiera realizado toda la Torá 2 veces al día. ¿Qué dice? Y dijo, no la destruiré por el bien de los 20. Continúa. Quizás se encuentren allí 10. Dice el Adón del universo, quizás estuvieron entre los 10 primeros que llegaron a la sinagoga. De ser así, se han ganado la recompensa de todos los que entraron después. Entonces está escrito, no la destruiré por amor a los 10. El alma del Sadí tiene todo esto que decir a favor de los pecadores. Y como no tiene nada, está escrito, y Hashem se fue, tan pronto como dejó de hablar con Abraham vino, y Abraham vino regresó a su lugar. Bereshit 18:33. ¿Qué significa a su lugar? Bueno, es el lugar de su grado reconocido. El rabino dijo, es necesario orar por los pecadores para que se arrepientan y no entren en el Geinón, como está escrito. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, bestias de silicio, Tejilín 35, Tejilín 35, verso 13. Y el rabino continúa, nunca se debe orar para que los pecadores abandonen el mundo, porque si el Kadosh bendito sea hubiera sacado a Taré de este mundo por adorar ídolos, Abraham vino nunca habría venido al mundo. Las tribus de Israel no habrían existido, ni tampoco el rey, el Melech, que es David Hamelech, ni el Mashiach. La Torá no habría sido entregada y ninguno de los hombres sadiquín y piadosos habrían estado en el mundo, y ninguno de los profetas. El rabino Yehudá dijo, porque el Kadosh, el bendito sea, ve que los pecadores no tienen nada de todo lo mencionado anteriormente, está escrito, y llegaron a 2 ángeles a Sodoma. Bereshit 19:1. Otro tema, bajaré ahora y veré. Bajaré ahora y veré. Mis Javerín, la historia literal de la Torá afirma que el Boreolán descendió para ver las ciudades de Sodoma y de Gomorra antes de su destrucción. Mis Javerín, cabalísticamente, estas historias representan la transición de la energía del Boreolán, de la frecuencia de la misericordia a la del juicio. Sin embargo, el Boreolán mismo nunca nos juzga. Son nuestras propias acciones las que determinan la frecuencia de energía que atraemos hacia nosotros. Ajín, la analogía de la energía eléctrica ayuda a transmitir el principio del Zohar. Podemos utilizar la energía eléctrica para iluminar y alimentar ciudades enteras. O podemos meter el dedo en un enchufe y electrocutarnos. Misajín, la naturaleza de la energía nunca cambia. Solo nuestra conexión con ella es diferente. Tenemos libre albedrío para elegir si nos relacionamos con la energía de forma beneficiosa o autodestructiva. Misajín, generamos conciencia de las consecuencias de todas nuestras acciones junto con la comprensión de que el Boreolá no tiene la culpa de las dificultades que atravesamos en la vida. Al saber que todas nuestras acciones influyen en la cantidad de or que recibimos,
Nos sentimos inspirados a tomar el control de cómo interactuamos con el mundo y, a su vez, cómo el mundo interactúa con nosotros. Cuando dice descenderé y veré si han obrado, en hebreo asú, conforme al clamor que me ha llegado, Bereshit 18:21, aquí hay una pregunta. ¿A quién dijo él, el Kadosh bendito sea, debes destruir? Porque el Zohar explica, Misajín, este verso como si Asú estuviera en modo imperativo diciendo así, destruye. Si dices que se dirigió a estos malajín diciendo destruye, ¿quién ha visto algo similar? Que hablara con Abraham mientras ordenaba a los ángeles. Más bien se dirigió a Abraham vino diciendo, destruye, porque todos esos lugares estaban bajo supervisión. Otra explicación, Misajín, es que se dirigió a esos ángeles diciendo, destruye. Y pregunta, bueno, si se dirigió a Abraham diciendo, destruye, Azú, ¿por qué está escrito en plural en lugar de en singular? Es decir, destruye a Sej. Bueno, lo dijo porque se dirigía tanto a Abraham Avino como a la Shejinah que nunca lo abandonó. Por eso dijo, destruye a su. Luego dijo que debemos aclarar lo que dijimos sobre su discurso a los ángeles, diciendo destruye. Porque parece que Kadosh Baruj Hu le habló a Abraham mientras daba órdenes a los ángeles. Y explicó, esto es así porque los ángeles estaban esperando para ejecutar el juicio. Y por eso dijo, destruye en plural. Otra explicación de Asum es traducida del arameo, han adorado, lo cual se refiere al pueblo de Sodoma. Él pregunta, ¿pero acaso el Kadosh Baruj Hu no sabía que tenía que descender? ¿Acaso no se le revela todo? Bueno, él responde, pero yo descenderé, significa descender del grado de misericordia al grado de juicio. Y la frase y veré significa determinar los castigos apropiados. Hemos aprendido, Misajín, que existe la visión para el bien y la visión para el mal. La visión para el bien se ilustra en el verso. Y Elohim miró a los hijos de Israel, de modos 25. La visión para el mal se ilustra en el verso. Descenderé ahora y veré, para elegir sus castigos. Esto es lo que quiso decir el Kadosh Baruj Hu al preguntar, ¿me esconderé de Abraham? Mis Javerín, hasta aquí les dejo la segunda parte de la Parashá Vayera en la lectura del Sagrado Zohar. Si te gusta este material, por favor suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte este material con tus seres queridos. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.